todo, Pancho, avanzando, gobernando, tomando decisiones. Doctor Enríquez, muchas gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Esto puede ser un punto de inflexión? ¿O lo sorprende? Por lo pronto, no lo sorprende. Desde el 18 de mayo del año pasado ya no me sorprende nada, porque cuando él la designa a ella, mejor dicho, ella la designa a él, hacen un pacto. El pacto es, él se compromete a darle la impunidad, por eso lo nerviosa que está ella con todas las causas judiciales. Y por el otro lado, él una semana antes había dicho que el que asumir va a ser un títere. Es un régimen que Sarsay lo calificó muy bien. Estaba frente a un sistema vicepresidencial, donde quien gobierna es ella. Y él es un vicario, un gerente. Porque Alberto, lo conozco hace muchos años, fue compañero mío en la legislatura porteña. Alberto ha sido siempre un gerente al servicio de quien le pagaba mejor. No es una persona que tenga una ideología formada. Pruebas al canto si empezamos a cotejar lo que dijo antes con lo que dice ahora. No resisto el menor archivo. Ahora, ella acá no está hablando de justicia, está directamente hablando... No. Ella ahora está hablando de los temas que realmente... De gestión y porque están... Daniel, ahora está con el tema de la salud y de la economía. Pero a ese punto que usted señala, Enríquez, que me parece que Cristina dejó abierto otro flanco de conflicto con la Ciudad de Buenos Aires. Según lo que dijo Cristina, o sea, primero fueron por la policía, después por los fondos de la coparticipación y ahora van a ir por los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Equivocadamente Cristina dice 3 o 4 porteños se atienden a los hospitales públicos, quizás la estadística sea así. Lo que no cuenta Cristina es que el resto son vecinos del conurbano, que vienen a atenderse a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires o incluso en las escuelas públicas también vienen del conurbano a educarse en las escuelas de la ciudad. Pero siempre la ciudad ha tenido esa apertura hacia el conurbano bonaerense como parte de un mismo modo, ¿no? Que hay que recordar que le tiró la nación por la cabeza a la ciudad, no fueron con fondos. Claro, o sea, fueron sin... Pero dejó abierto, usted porque es diputado y representa a los porteños, Cristina deja abierto otro foco de conflicto, mensaje para Rodríguez Larreta. Ahora vamos por los fondos de salud, ¿no? Es claro que ya lo dijo en la campaña cuando dijo que en el conurbano no había agua, mentira, porque generamos nosotros con la gestión de Vidal 1 millón de personas que accedieron al agua potable. Por el otro lado, decía que los helechos en la ciudad tenían agua. Ahora ella no vive en Fuerte Apache, vive en el barrio más exclusivo, en Recoleta, y él no vive en Soldati, vive en Puerto Madero. A lo que yo voy es lo siguiente, el 40%, lo dijo bien Pablo, los hospitales municipales en un 40%, no sé, 30, 40%, son prestaciones no solo del conurbano, sino también son prestaciones del interior del país y del exterior, porque pensemos que el Santa Lucía y el La Gleize operan cataratas gratis, que eso es lo que ha motivado que en muchos casos se reclama al consulado paraguayo esas prestaciones. 50% de la matrícula del conurbano es de la matrícula escolar, es de la provincia de Buenos Aires. A mi intendente del conurbano bonaerense, hubo un intendente hace unos años, de 3 de febrero, que me dijo, ¿para qué voy a hacer un polideportivo si cruzo la General Paz y tengo el Parque Sarmiento? ¿Para qué voy a hacer un hospital si al alcance de mi mano tengo a 20 minutos un hospital que encima no lo pago yo? Entonces lo que está diciendo es una besanía, una locura, y además, ¿qué quiere hacer? Trasladar hospitales que los va a agarrar y los va... Y además es una mentira, es una farsante. La verdad le digo honestamente, discúlpenme a lo mejor que sea guarango, pero es una farsante, una charlatana, porque, bueno, nos vuelve su relato impostado con ese acting que hace siempre y que evidentemente no, está desconociendo la realidad. La realidad es que se han muerto más de 40.000 personas, la realidad es que tenemos más de 1,5 millones de infectados, la realidad es que estamos en el top 10 porque acá se está ocultando, hay que hacer el cálculo en una aplicación de alguna celular que se llama COVID-19, véanla. Cada 1 millón de personas estamos nosotros en número de infectados, número entre los 10 primeros, número de infectados, número de fallecidos y contrariamente estamos entre los más bajos en el número de testeos. Por eso la fantasía esta de que con Macri hubiera habido 10.000 muertos y todo lo demás y después unas comparaciones con... Ahora, Jorge, no creo que vaya solamente cuando hace esta referencia que se apunte solo a los hospitales públicos. Porque vos fíjate que de entrada habló de un sistema integral. Eso es una anuncio que me parece lo más importante, ¿no? Que de alguna manera lo que Alberto Fernández no asumió cabalmente, ¿no? A partir de Vicentín con las idas y vueltas y por el otro lado con las reuniones, cantidad de reuniones con empresarios en Olivos. Lo que viene a decir ahora Cristina, lo dijo antes Máximo y también Axel, es que el rumbo es de una economía
claramente estatista. Claramente. Eso es lo que yo, ¿no? a mí me pareció interpretar eso, ¿no? Sí, fíjate que Cristina plantea dos objetivos en este discurso. Uno es repensar el sistema de salud y el otro inmediatamente dice que es repensar la economía y aumentar la demanda por la vía de los salarios y las jubilaciones. Es una gran contradicción porque lo que estamos viendo, de acuerdo con las cifras que se conocieron en los últimos días del INDEC, es que el ingreso en los hogares ha caído como nunca. El 49,3% de los hogares argentinos tuvo una reducción de ingresos. En un tercio de esos hogares se redujo el consumo de alimentos y en el 40,3% algunos de los integrantes de esos hogares sufrieron algún problema laboral como desempleo o suspensión. Y paradójicamente, y esto es lo que no dice Cristina, es que pese a esa reducción del ingreso que se dio hoy, este año más trabajadores pagaron impuesto a las ganancias. Aumentó un 13,8% el número de trabajadores que pagaron impuesto a las ganancias. Pasó de 1.990.000 al año 2019 a 2.259.000, un 13,5%. Bueno, esperamos ahora al presidente, vamos a hacer una brevísima tanda y volvemos. Ahí está hablando el presidente, hay muchas definiciones, también de Cristina, en un ratito las vamos a repasar. Vamos a La Plata. Que abren sus casas para habilitar comedores populares y para que sus vecinos no se queden sin comida. Yo hoy a la mañana reflexionaba que es muy impactante ver eso en nuestro país. Es muy impresionante ver que los que menos tienen son los más solidarios, que tienen poquito, pero lo poquito lo comparten, que no hacen asistencialismo, abrazan y abren el corazón. Y eso nos salvó, tener ese pueblo. Tener ese pueblo nos salvó. Nos salvó. Porque allí donde hacía falta solidaridad la encontramos. Claro que sí. Y avanzamos. Con Guado recordábamos días atrás alguien que vino a vernos cuando la pandemia se inició y nos proyectaba resultados estadísticos hechos en las universidades inglesas. Y nos advirtió, miren, si le va muy bien a la Argentina se van a morir 60.000 personas. Y si le va muy mal se van a morir 250.000. Gracias a Dios no alcanzamos ni el mínimo. Y trabajemos todos los días para no alcanzarlo. Porque cada argentino que nos deja es una espina que se nos clava. Y esto no ha terminado. Esto todavía sigue. Lo único que nos demuestra aquel dato que recordábamos con Guado es que efectivamente... Bueno, ahí estaba el presidente. Una definición muy fuerte de Cristina hace un ratito. ¿Podemos poner, Fede, el tape? Dale, ponelo. Pero es para disciplinar. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora... Pablo, sea ¿a quién le estaba hablando? No, ¿De quién estaba hablando? Ahí dice formalmente, ella habla de los ministros, pero está hablando al presidente, ¿no? Es decir, Diosdado habló ayer, antes de ayer le dijo tibio y hoy Cristina está diciendo esto, ¿no? Los funcionarios que no funcionan con palabras muchísimo más fuertes. Me parece que estamos en presencia de la tercera carta de Cristina, lo que pasa es que en lugar de escribirla la está relatando. Y da la impresión, Pancho, por lo que dijo Cristina, por lo fuerte y lo contundente que fue, y estos mensajes, adelante del presidente, que hoy sentimos que Cristina tomó el control formal del gobierno. Quizá lo tenía, pero no lo mostraba. Hoy se mostró jefa del gobierno.
por encima del propio presidente, que después termina, lo que está diciendo el Alberto, como que le rinde cuentas a su vicepresidenta. Esa es la imagen que se vio. Diputado, ¿cómo bueno, ¿a quién le estaba hablando? En la pausa coincidimos con Daniel en eso. Y le está hablando a, bueno, hacemos nombre propio, a la ministra de Justicia y a otros ministros más. A Marcela Lozardo. A Marcela Lozardo y a otros ministros más que se habló de legisladores y legisladoras. Pero cuando habla de legisladores, evidentemente, el legislador no se buscó el conchavo, lo eligió el pueblo. El conchavo se lo buscó. No, pero digo, a la hora de buscar los eventuales pero blancos. Ningún legislador, yo estando ahí adentro, ningún legislador, por más que se lo diga a ella, va a abandonar su banca. No, va a recibir aprietes como están recibiendo aprietes los senadores en estos días con el tema de la legalización del aborto. De quiénes estarían como blanco de esto, como decía Dani, de esta nueva carta de Cristina, pero muy agresiva. Y entonces algunos dicen Lozardo, evidentemente Felipe Solá, por el malestar que hay. Algunos dicen que Sergio Massa, cuando habla de legisladores o legisladoras. Sergio el Massa, jefe de gabinete. Conociéndolo a Sergio Massa. El jefe de gabinete es muy apuntado por el Instituto Patria. Sí, también. Desde hace meses, no es nuevo. Y eso es al revés, ¿no? Salvo Guado de Pedro, me parece que hay ningún ministro funciona para la mirada de Cristina. Pero con el presidente de la Cámara, que no se haga ninguna ilusión, porque el presidente de la Cámara no la va a escuchar. Además la reivindicación de Axel como ministro de Economía, ¿no? O sea, también, claro. El que dijo la famosa frase, la seguridad jurídica, qué horrible expresión. La cantidad de inversores que espantaron de la Argentina fue tremenda. Ahora, igual hubo un mensaje a Guzmán. También. Digo, en algo que Pancho alertaba, cuando hace referencia a tarifas, a la situación económica, o lo que decía Fernando. A las jubilaciones, cuando estamos mandando una ley al Congreso con jubilación, que es un ajuste. Exacto. Y está hablando de jubilaciones. Diputado Enrique, sí, una pregunta. Usted y un grupo de diputados de su bloque, tengo entendido que están planteando un juicio político a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A la vicepresidenta, ¿podría explicar juicio los fundamentos? político. Los fundamentos son básicamente que ha incurrido en violaciones de la Constitución Nacional cuando se dirige en esa carta ofensiva, en esa carta intimidatoria a la Corte Suprema de Justicia, particularmente a la Corte Suprema. Pero no es solo la única acción, porque estamos trabajando también, esta la hemos hecho con el bloque de la coalición cívica, diputados del PRO. En una ONG estamos trabajando, Base Republicana, donde estamos denunciando con la presidenta de esa ONG, Jimena Latorre, que denunciamos las violaciones de los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque han muerto más de 12 personas producto de la inoperancia, producto del abuso, el exceso policial, más la cantidad de personas que han desaparecido. Y esto nos ha llevado a que en el día de hoy, y esto no lo sabe nadie porque fue hace un rato, he iniciado una denuncia penal contra el presidente de la República, contra el jefe de gabinete, contra Sabrina Frederick, contra Ginés González García, por haber generado dos delitos que se tipifican como propagación de una epidemia, y por el otro lado haber incurrido en lo que es la doctrina penal alemana, que tanto admira Zaffaroni, habla de la infracción de deber. La infracción de deber es cuando uno incurre en omisiones que ponen en situación de desamparo o de abandono a las personas, su vida o su salud. Pero no dan números para el juicio político, ¿no? Para juicio político, Pablo, no números, pero por lo menos... ¿Cuán factible es que eso avance? Porque digo, tranquilamente ellos podrían decir, bueno, hicimos lo que pudimos hacer como todos. No, porque esa denuncia que hemos hecho está abarcando todo desde que empieza con la ASPO hasta cuando sigue con la DISPO, las medidas que no se tomaron cuando, Ginés González García, asesorado se ve por la payasa Filomena, que aparecía por todos lados. Pero es difícil juzgar a alguien por la omisión, por las medidas que no se tomaron. Sí. Y por eso también la causal de juicio político del 53 de la Constitución, que establece mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. El mal desempeño en el ejercicio de sus funciones es no haber actuado con los debidos deberes que ejercía el cargo que detentaban, ya sea por acción o por omisión. Muchas veces es más grave la omisión que la acción. Lo que ha pasado con las vacunas es escandaloso. Acá, aparte, queremos una investigación, por eso hoy también un diputado nuestro, yo había pedido una citación con otros diputados, pero un diputado nuestro, José Cano, pidió también el juicio político de Ginés. Lo que ha hecho Ginés desde el comienzo, desde que dijo que era una gripecita, que se curaba con agua con una bebida caliente, que no iba a llegar, me lo dijo a mí en un restaurante de Puerto Madero.
esto no llega a la Argentina porque China queda muy lejos. Olvidó que los hermanos Wright, creo, inventaron los aviones, ¿no? Y que después dijo que la vacuna estaba en marzo o en abril. Una cosa desopilante. Y ahora vemos que la vacuna, cuanto menos, hay como un manto de sospecha que acá hubo algo medio raro para boicotear a la vacuna de AstraZeneca, para boicotear la de Moderna, para boicotear la de Eso es lo que dijo Johnson. Cornejo. Exactamente. Cornejo estuvo fuerte. ¿Usted cree que tiene pruebas o elementos como Pero para lo vamos a investigar porque fueron boicoteando todas las otras. AstraZeneca, Moderna, Pfizer, para que quedara solo Sputnik. Claro, eso es un poco la idea que hay en todos sabemos parte de la que acá oposición, es que la decisión de adoptar la vacuna Sputnik es más una decisión política que una decisión sanitaria y que de alguna manera postergaron o enfriaron las tratativas con otros laboratorios porque el ministro Ginés González García dice que Pfizer cambió las reglas de juego. Pero la pandemia no es argentina, es mundial. Seguro. Y Pfizer se pudo instalar en todos los países, de hecho, de La tenemos en Latinoamérica. Chile, por ejemplo, Ecuador, no tuvo ningún problema y tiene el problema con nosotros. Algunos dicen, como el diputado Cornejo, que hay un rumor de pedido de coima, que ustedes lo tendrán que investigar. Lo que está diciendo Alfredo se vincula con dos laboratorios, HLB Pharma y Apolo, que no tienen credenciales muy limpias en el mercado argentino. Pero HLB Pharma creo que está con el tema de la vacuna Sputnik, Claro, ¿no? está Por registrado. eso, es por esas vacunas que justamente las que gerenciarían la vacuna o las que tramitarían la vacuna en la Argentina son HLB Pharma y Apolo. Y después está la decisión política. Adoptar la vacuna rusa es una decisión geopolítica para Rusia. La Sputnik es también una decisión geopolítica utilizarla para instalarse en otros países. De hecho, usted fíjese que en Europa Occidental ningún país adoptó la vacuna Sputnik. Y en Latinoamérica solo dos países, Venezuela y Argentina. Cuando no está curioso, aprobada... claro. Yo creo igualmente A ver, que... muchachos, tenemos que ir a la tanda. Le quiero agradecer, diputado, muy amable. Nos entusiasmamos Nos todos. entusiasmamos todos y por eso le decía yo lo de los 60 años, que fue desopilante que Goyán dijera, lo tradujeron mal del ruso, o sea, Goyán sabe ruso, Solano sabe inglés y Goyán sabe ruso. Es una payasada. Muchísimas gracias, muy amable por estar. En un ratito vamos a hablar con Inés Capdevila de, cómo se convive una vez que llegue la vacuna, esperemos que